Hola a todos, a todas nuestras y nuestros amigos y amigas de La Rodán. Estamos en el capítulo número 8 de Seguir Rodando. Estamos en la entrevista corta con nuestro queridísimo, súper, mega amigo Mateo Mejía, que nos visita Bogotá. desde Bogotá, nos acompaña. Y bueno, como siempre, Isabel está en la parte técnica en esta ocasión. Y bueno, yo, su amiga Cintia Dueñas. Y pues cuéntanos, Mateo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas noches para ti, para Isa y para las personas que se conecten a esta entrevista corta. Estoy bien acá en casita, en Bogotá. Em, ¿Qué puedo decirte? Tranquilo, trabajando mucho. Han sido unos últimos meses como de mucho, mucho trabajo, pero bien, bien, afortunadamente estoy muy bien. ¿Y tú cómo estás? Yo también estoy muy bien, amigo. Me da mucho gusto también que tú estés muy bien. Sí, pues bueno, no les voy a platicar mucho acerca de lo que hace Mateo, porque eso nos lo va a platicar él en el live con Isa. En este momento, lo que nos va a ayudar es a responder dos preguntitas. Bueno, tres. La primera, Teo, ¿qué es para ti valorizar la danza? Para mí valorizar la danza es darle su legítimo lugar, ¿no? Como yo siempre he sentido y hay como una discursividad muy extraña en relación a, hay veces a una estratificación de las artes y el rol de la danza y del bailarín pareciera que es uno de esos roles muy relegados como tercerizados. Y para mí valorizar la danza es darle lugar al lado de las prácticas vitales, ¿no? Como yo soy una de esas personas que cree que bailar y danzar, que para mí realmente son dos cosas, o sea, yo no le encuentro mucha diferencia, o sea, no le encuentro mucho sentido a ponerlas muy aparte. Son prácticas esenciales nuestras como especie, o sea, como si hay algo que también nos defina como en nuestra humanidad es la capacidad de bailar y de danzar. Entonces, darle su lugar, significarla, valorizarla, es ponerla ahí a la par, ¿no? Como que los cuerpos están susceptibles de decir desde otro lugar que no es la palabra y decir una verdad que llevan y que late y que pulsa desde antes, desde antes de pensar como pensamos y de tener las estructuras que tenemos ahora, ¿no? Yo sí creo que danzar ha tenido que ver con la ritualidad y con la trascendencia. Entonces poner su lugar es recobrar ese lugar en el que nosotros políticamente nos enunciamos como bailarines, y desde la danza nos proponemos transformar el mundo. Yo tengo un amigo que quiero mucho que dice que sus amigos bailarines son superhéroes que están cambiando el mundo. Y yo creo en eso. Yo también creo eso, ¿eh? Yo también creo que la danza, digo, creo que todo el arte, ¿no? Pero la danza de una forma muy puntual nos ayuda a reconocernos como cuerpo, a reconocer al otro, a la otra como cuerpo y Mm, a saber que no hay nada más importante que esto, que nuestra humanidad, ¿no? sí, y tiene esa doble vía, ¿no? Como que la danza te permite reconocerte como individuo, uno, o sí, como yo. En este caso yo, Mateo, me reconozco a través del movimiento en mi cuerpo, en mi espacio, en mi estar, pero luego tiene la potencia que es que nos reconoce como colectivo, ¿sí? Porque también la danza es un acto que no es del individual exclusivamente, sino que tiene que ver con los y les otros, ¿no? Como hace ese movimiento. Entonces me reconozco como singular y como plural, como cuerpo colectivo, y eso sí que lo estamos necesitando ahora. Y entonces valorizar la danza, digamos, como para un poco cerrar esta pregunta, sería esto, como legitimarla en tus palabras, legitimarla Sí, como acto vital. legitimarla como acto vital y ponerla frontalmente en los espacios de discusión, ¿sí? No seguir permitiendo que esta como hiperracionalidad mande la parada en términos del pensamiento, sino entender que la danza es pensamiento en movimiento y que estamos necesitando reclamar desde el cuerpo
los lugares de la discusión de los cuerpos. Entonces, legitimarla y no discursivamente, es llevar la danza afuera una y otra vez y ponerla con todos los agentes, ¿no? Todos bailamos, no hay segregación, la danza, eso es otra cosa que la legitima, ¿no? Es ponerla en todos los cuerpos, ¿no? Estamos llamados a eso, a que todos bailemos y a que todos desde ahí hablemos. Y bueno, como ya hablando de esto, pues que provoca la danza, ¿no? De reconocernos, sabernos, eh, voy a tomar la siguiente pregunta, que es, ¿de qué maneras podemos acercarnos, enredarnos, unirnos a través de nuestro quehacer artístico? Eh, pues yo sí siento que hay una cosa muy importante ahora, que lo estoy sintiendo como que late en varios espacios y es como esta necesidad, o sea, hay una estructura que ha nombrado como a los artistas con letras mayúsculas, ¿sí? Y al individuo artista, ¿no? Al individuo artista productor de obras que se venden, que se compran, o productor por ejemplo, en la danza, tiene que ver con obras de danza, pero también tiene que ver con sistemas de entrenamiento o sistemas de pensamiento eh, en movimiento, y eso ha legitimado como estas individualidades, ¿no? Que eso no solo viene de las artes, sino que es como un proyecto de modernidad del individuo en sí mismo. Entonces, yo sí siento que una cosa muy importante ahora y que yo lo siento gestándose es una lógica articulatoria, donde esas figuras del individuo empiezan a bajar volumen para poder ecualizar diferente, ahí se me sale a veces mi hablado más musical, pero como ecualizar y balancear las cargas de lo que realmente evoca nuestro quehacer artístico. Entonces esto es, en mi perspectiva, bajarle el volumen al ego para subirle el volumen al entretejido con otras y con otros desde los sistemas pares. O sea, cuando yo estoy buscando en estas lógicas como capitalistas, por decirlo de esta manera, triunfar en el yo, sigue habiendo una gran distancia con las prácticas de los otros. En cambio, si logro regular eso y empiezo a articular entre pares, entre iguales, nuestras prácticas empiezan a germinar de otra manera, ¿sí? Entonces, una de esas cosas es quitarles los nombres con mayúsculas a las cosas, a mi manera de ver, ¿no? Como yo creo que hay que quitarles los nombres con mayúsculas a las cosas, incluso esas índoles de mucha pertenencia sobre cosas tan sencillas como el movimiento, ¿no? ¿Cómo puedo yo apoderarme de una manera de enunciar el movimiento si el movimiento nos pertenece como especie, ¿no? Como todos nos movemos, tal vez unas personas se encarnan y logran como asentar unas ideas, pero a su vez para mí es vital ahora bajarle quitarle las mayúsculas a esas cosas y que entonces haya una relación entre pares que nos permita redescubrir juntos como unas lógicas más grandes. Yo sí creo que la colectividad puede imaginar cosas más grandes que la singularidad. Sí, como que si somos nosotros, tú y yo en este caso hablando, podemos imaginar más cosas que yo solo pensando. Y con Isa igual, si estamos los tres, ya salen más cosas. Claro. Entonces, siento que esa es una manera muy fértil ahora de pensarlo, ¿sí? Me quito mi nombre, no importa tanto Mateo como artista o como X persona que está pensando X cosa, sino yo en relación a un colectivo de artistas que somos muchos, que estamos además regados, ¿sí? Por todo el planeta y estamos pensando cosas interesantes simultáneas y más bien nos volvemos replicantes, ecos que van y vienen y así se empieza a tejer. Yo siento que una de las cualidades importantes es quitarle el peso a ciertas estructuras y borrar la figura del autor. Para mí eso ahora es muy importante, ¿no? Claramente hay autoría y está bien, pero disminuirle un poquito la carga como a esas presencias para podernos articular, ¿no? Creo que lo que importa es articular, tejer, ¿no? Como que la Rodin
tiene para mí uno de esos propósitos, ¿no? Tejer y no, no superponiendo a nadie sobre nadie, sino tejer en igualdad. Es como la manera. No sé, no estoy muy seguro de haber respondido exactamente la pregunta, pero ayúdame y me das pistas y nos volvemos a No, montar. yo creo que sí. O sea, bueno, la pregunta era de qué maneras podemos acercarnos, enredarnos, unirnos a través de nuestro quehacer artístico. Y me gustó mucho pensar que a través de la pluralidad, ¿no? Como a través siento yo que mencionamos irregularmente, bueno, de la comunidad de danza, hablamos justo de comunidad y Ujú. hablamos justo de relación y hablamos justo pues de todos este tipo, de todos estos conceptos, ¿no? Porque es lo que queremos, lo soñamos, lo deseamos. Sí. Llevarlo a la acción, la verdad es que me doy cuenta que puede ser más difíciles para unos que para otros. Ujú. Este, de pronto justo es esto que tú hablas como de bajarle el volumen al ego, ¿no? Pero qué difícil de pronto es bajarle uno el volumen a su propio ego, ¿no? Y de pronto también qué difícil es como entrar en esta dinámica en el que las ideas no le pertenecen a una cabeza, ¿no? Sino que le pertenecen a muchas y entonces A un a cuerpo. través a un cuerpo, sí. Robándole esas nociones a la danza, ¿no? Que nos recuerda al cuerpo, cómo la idea no le pertenece a una cabeza, sino a un cuerpo articulado de cosas que se mueven. Cada gran descubrimiento no es posible sin todo ese cuerpo. Y luego creo que es muy importante empezar a darle importancia a esos otros agentes de cuerpo, ¿sí? Porque normalmente esa cabeza que tiene el nombre, que tiene la firma, la autoría, realmente lo descubrí en conjunto, ¿sí? Y Ujú. entonces, si bajamos eso y damos realmente, como por ponerlo en otros términos, como los créditos a al entramado, se vuelve un terreno mucho más fértil. Y sí que es durísimo bajarle al ego porque todo está cultivado, o sea, todavía está muy arraigada esta idea de que el individuo per se y por todas sus capacidades y su virtuosismo es el que debe brillar, que es una idea de la modernidad. Y nosotros Sí, es lo creo que te iba a decir, de que está bien moderno, o sea, eso es algo súper moderno, ¿no? Como esta cosa del artista que se elogia, que la verdad es que también, bueno, pues hay muchos artistas que hicieron muchísimo y que hicieron un trabajo increíble, ¿no? Solo creo que tal vez solo es la idea en la que se coloca como a estos personajes, ¿no? Que se colocan como en un lugar tal vez un poco alcanzable, como distinto, en un lugar como fuera de... Le quitan la humanidad, pues, y justo yo pienso que es la humanidad lo que los vuelve, lo que los hace, ¿no? Lo que nos convierte en personas, personajes que tienen la necesidad de decir, ¿no? y justo está bien como que ciertas personas se hayan enunciado en esos tiempos desde ahí, pero lo que nos Ujú. toca ahora a nosotros es, o sea, son otros paradigmas los que tendríamos que asumir, sin negar esos, ¿no? Pero tal vez sí que no nos funcionan ya, ¿no? Como que sí que se están Cierto, actualizando. cierto, cierto. Y bueno, la última pregunta para dejarle tantita pasta a Isa, porque si no, aquí nos vamos a quedar. ¿Sí? Este, ¿Qué acciones podemos tomar en el contexto actual? Que en este momento o sea, como me causa como un shock porque ya no solo es la situación de la pandemia, Ujú. ¿no? Ya son un montón de situaciones que ya estaban sucediendo antes, a las que se les puso un poquito de pausa porque pues pandemia, y todo fue pandemia y ahora es pandemia más lo que estaba sucediendo antes. Eh, yo, así, o sea, lo- tres cosas se me vienen a la mente muy rápido. Una es tacto, tiempo y ritmo, ¿no? Es como, o sea, son esas tres cosas lo primero que se me viene a la mente. Bonito. Yo vengo, o sea, entre mis prácticas muy cercanas al corazón ha estado la danza con tacto, em, que es una gran pregunta cuando todo esto empezó, cuando nos tuvimos que confinar y cuando nos explicaron que la única manera de tocarnos era después de lavarnos las manos durante no sé cuántos segundos, pero que además debíamos evitar tocarnos, besarnos, casi que hasta mirarnos en la calle, ¿no? Cruzarnos. Entonces,
sin saber cómo hacerlo porque todavía está la presencia de esta materia tan abstracta, ¿no? Como que parece muy concreta, pero que realmente se nos escapa toda esta lógica del virus y del contagio. Una cosa que siento que tenemos que recobrar desde la danza es el tacto. Eh, no, hay veces me pregunto cómo, ¿no? Porque yo sí quisiera salir a tocarme con el mundo otra vez, ¿no? Porque es una cosa que hacemos. De hecho, es muy normal que la gente diga que los bailarines somos como todos abrazadores o todos tocones, ¿no? Como que nos tocamos, nos abrazamos, pero claramente pues está despierta una otra calidad del tacto. Y yo sí siento que si ya había una política de distanciamiento de los cuerpos, porque ya había una política de distanciamiento de los cuerpos, esta situación la aumentó, la resaltó y la radicalizó en términos de la vida y la muerte. ¿Sí? Si antes tenía que ver con cosas como la moral, la religión y la política, ahora se extremó y se llevó a la vida y la muerte. Entonces una práctica de la danza es, la danza se preocupa por el tacto, ¿sí? Entre muchas cosas, sí, por el movimiento, por el diseño, por el espacio, por el tiempo, pero a la danza le importa el tacto también. Y me refiero a la danza con tacto, pero también me refiero a esa coyuntura que yo ahora nombraba, y es que el baile y la danza para mí están muy juntos. Y cuando vamos a bailar a una pista de baile, cualquier baile, hay tacto, ¿no? Entramos en las nociones del tacto. Cuando vamos a la fiesta a bailar, hay tacto. Entonces, una cosa, una práctica que tenemos que ir emancipando y tenemos que ir encontrando las maneras es la de tocarnos, ¿sí? Porque sí que un mundo sin, aséptico para mí no es posible, ¿sí? Y la danza, esa es otra imagen linda de un amigo bailarín de acá, coreógrafo. Él habla de que la danza, uno la ve en el escenario linda, pero la danza está llena de fluidos, ¿no? De sudor, de sangre, de saliva, ¿sí? Como huele feo, ¿no? Como la danza no es una disciplina de lo aséptico, es muy bella, pero en su hacer está llena de fluidos y de vida. Y claro, la palabra fluidos en términos de COVID-19 es compleja, pero hay que reclamar el tacto, el calor, la humedad, ¿no? Son condiciones también de la vida y que la danza pone de frente. Yo creo que eso es una cosa que hay que hacer ahora. Y luego, en tiempo y ritmo, va muy de la mano, eso tiene que ver con lo que luego hablaré con Isa, en seguro como mis intuiciones muy y mis preguntas más recurrentes, pero en efecto la danza se preocupa también por eso, ¿no? Cuando digo de tiempo me refiero a un tiempo como una noción tiempo-espacio, ya no solo o tiempo versus el espacio, sino una noción conjugada de tiempo-espacio. Y es que hay otras recolonizaciones que hay que empezar a hacer. Una de nuestros cuerpos confinados, de nuestros domicilios, de nuestra domesticidad, de nuestra casa encerrada y de la calle, que está empezando a cambiar porque para hoy que estamos haciendo esta entrevista, que es 11 de septiembre, yo sé que estas conversaciones suceden en una suerte de diferido, luego serán publicadas, pero está bueno decirlo, para hoy 11 de septiembre han pasado muchas cosas en Sudamérica, en Colombia y en México, por ejemplo, ahorita lo hablábamos. Entonces, la gente está saliendo a las calles y retomando el espacio, y esa es otra cosa de la danza. La danza le importa el espacio y el tiempo en relación al espacio. Y Entonces, lo creo toma y se lo apropia y lo hace suyo, como lo están haciendo, porque eso es lo que hacen los cuerpos. entonces esa es otra de nuestras revoluciones, y es como que las revoluciones de la danza son las revoluciones de la vida. Entonces, sí es recuperar el tacto, reinventar el tacto, reescribir el tacto, sí, unos nuevos tactos, pero no estos que nos están vendiendo en el discurso dominante, sino los tactos insurgentes, los tactos tal vez indebidos, como los tactos inapropiados para el sistema, pero necesarios para la vida, porque no hay, o sea, el mismo acto de reproducción es acto de tacto, ¿no? Y el nacimiento es un acto del tacto, todo es tacto. Entonces eso, pero el tiempo, tomar las calles, tomar la vida,
No sé cómo, pero es nuestra labor. Nosotros que nos la pasamos en el estudio de danza, pues nos está llamando la vida también otra vez afuera. No sé, hoy que lo pienso contigo, pienso que es necesario que volvamos a hacer lo que los bailarines hicieron hace un tiempo, cuando decidieron que los teatros no les bastaban. Y no es ir a hacer obras a la calle, sino ir a tomarnos la calle. Y esas serían esas políticas del tiempo-espacio, ¿sí? Y yo insisto en el ritmo porque los bailarines saben del ritmo y no del ritmo del tambor, que también lo entienden, sí, del ritmo de la música, sino del ritmo de, como del ritmo de la vida misma de la escena, ¿no? Los bailarines cuando se mueven están escuchando muchas más cosas. Entonces, esas tres cosas por eso las nombro, ¿no? Hay que tomar la agencia de cómo nos tocamos, de cómo volvemos a la calle y cómo entendemos los episodios y los ritmos de la vida. O sea, yo sí siento, pues, a pesar de parecer muy utópico esto, ¿no? Como que nuestro trabajo es de superhéroes. Sí, completamente desvalorizado, sí, pero ahí es donde lo ponemos al lugar, ahí es donde empieza a cobrar mucho más sentido la primera pregunta que me haces, y es si nosotros salimos y agenciamos políticamente y poéticamente sobre nuestro quehacer, ahí valorizamos la danza. Y ahí la estamos poniendo al frente, no de discursos racionales, sino de lo que ahora necesitamos, si es que la vida siga latiendo porque está encerrada y está llena de miedo. Y eso sí que no lo podemos permitir. Me voy a No, callar. no manches, no. De hecho, yo estaba pensando así que, ay, no manches, ya se nos está acabando el tiempo. Pero yo creo que nuestras amigas, amigos, amigas que nos están viendo se quedan con muchísimas ganas también de escucharte más, de seguirnos escuchar, de seguir escuchándonos, hablando de, de todas estas cosas, ¿no? De la danza, de las implicaciones que puede tener la danza, de los alcances que puede llegar a tener la danza y pensar la danza y pensarnos como cuerpo, ¿no? Pero si no, luego, ¿qué te va a platicar Isa? ¿Qué le vas a platicar Isa? Va, va. Entonces, pues bueno, el día por hoy terminamos esta charla corta. Mateo, muchísimas gracias. La verdad, yo me quedo súper clavada y con muchas ganas de seguir platicando contigo. Eso. Sí, pero muchísimas gracias a todos, todas, todes, nuestros amigos, amigas, amigues que nos sintonizaron el día de hoy para ver esta parte corta, esta entrevista corta con Mateo Mejía. Aquí abajito dejamos las fechas del live, que vamos a tener una entrevista un poquito más larga, ya en vivo por Facebook. Pues muchísimas gracias, Mateo, y chicos, así es, seguimos rodando, seguir rodando. Terminamos por hoy. Adiós.